vamos a realizar un ejercicio relacionado con el tema de datos agrupados, que es de alta importancia y amplio uso cuando se manipulan datos correspondientes a variables cuantitativas continuas. El enunciado dice lo siguiente: se presentan las calificaciones para un grupo de 25 estudiantes en un curso de geografía. Tenemos esta tabla de datos y fácilmente podríamos realizar un estudio con una tabla de frecuencias. Sin embargo, vemos, así a vuelo de pájaro, que estamos trabajando con datos cercanos entre sí, pero con frecuencias no muy altas, así que no se justificaría hacer una tabla de frecuencia sencilla para estos datos. Entonces optaremos por agruparlos en intervalos de clases. Primero vamos a hallar el número de clases correspondientes a nuestra serie de datos. Según el método Sturges, se aplicaría la siguiente fórmula: k es igual a 1 más logaritmo base 2 de n, siendo k el número de clases y n el tamaño de nuestra muestra. El ejercicio nos indica que estamos tratando con 25 estudiantes, o sea que n es igual a 25. El logaritmo base 2 de 25 es igual a 4.64, más una unidad que se suma. Según la fórmula, obtenemos 5.64 intervalos. Ya que esto no es posible, truncamos el número a 5. Se aproxima la cifra de intervalos al entero inmediatamente anterior. Ahora, el método raíz de n aplica en este caso, ya que estamos tratando con una muestra relativamente pequeña. Entonces, el número de clases es igual a la raíz del tamaño muestral. La raíz de 25 es igual a 5. Hasta el momento, hemos coincidido con los resultados que nos ofrecen el método Sturges y el método raíz de n. Pasemos ahora al método empírico, que nos indica que el número de clases debe encontrarse entre 5 y 20. Asumiendo los resultados anteriores, tomaremos el número 5 como nuestro número de clases a emplear. ¿Qué sigue ahora? Sigue la determinación de la longitud de los diferentes intervalos. ¿Cómo se halla la longitud de un intervalo si no conocemos los límites del mismo? Nos basamos en el intervalo más grande de todos, es decir, nuestra muestra completamente. ¿Y quién nos indica cuál es la longitud de la muestra? El rango. El rango lo estudiamos cuando trabajamos las medidas de dispersión en videos anteriores. Les recomiendo que vayan y lo vean para que puedan contextualizarse mejor. Ahora, el rango de nuestra serie de datos pasa desde el número más grande de datos posibles hasta el menor. El número más grande de datos posibles en esta escala de calificaciones es el 5. Creo que mencionamos inicialmente que la calificación va de 0 hasta 5. Entonces, el valor máximo de nuestra serie es el 5 y el valor más pequeño es el 0, porque es la escala posible de calificaciones. Entonces, el rango de datos está en 5 unidades, ya que es la diferencia entre el máximo y el mínimo posibles. Ahora, vamos a determinar la longitud del intervalo, que es igual al rango sobre el número de datos. El rango, ya lo hallamos, que es igual a 5, y el número de clases disponible es 5 también. Entonces, 5 sobre 5 es igual a una unidad. De este modo, podemos comenzar a trabajar con los valores para la determinación de intervalos. Recordemos que la longitud del intervalo es igual al límite superior menos el límite inferior. Entonces, el límite superior es igual al límite inferior más la longitud del intervalo que ya la hemos hallado, que es igual a una unidad. Para el primer intervalo, el valor inicial o el límite inferior es el 0. Sumándole a esto la longitud del intervalo, que es 1,
nos encontramos con que el límite superior del intervalo es 1. Pasando al segundo intervalo, recordando que los intervalos son consecutivos y están unidos entre sí, asumiendo las mismas fórmulas, definimos el límite inferior como 1, y si le sumamos la longitud del intervalo, el límite superior es igual a 2. Para el tercer intervalo, límite inferior es 2, más la longitud del intervalo que es 1, el límite superior es igual a 3. Para el 4, límite inferior que es igual a 3 más la longitud del intervalo que es 1, nos encontramos con el límite superior igual a 4. Por último, límite inferior igual a 4 para el último intervalo, más 1, que es la longitud del intervalo. Esto es igual a 5. Vemos que el rango nos indica los valores mínimos y máximos que puede tener este sistema. Entonces, el límite inferior de nuestra serie de datos corresponde con el límite inferior del primer intervalo. Y el límite superior o valor máximo de nuestra serie de datos corresponde al límite superior del último intervalo. Pasemos ahora a organizar los intervalos en una tabla de frecuencias. ¿Cómo vamos a definirlos? De la siguiente manera. El primer intervalo comprende los valores que van entre 0 y 1, según acabamos de hallar. Entonces, nuestro primer intervalo comprende todos los valores que van entre 0 y 1, incluyendo el 0 e incluyendo el 1. El segundo, los valores que van entre 1 y 2. Pero como este intervalo ya contiene al 1, porque está cerrado, el que sigue debe ser abierto. Esto va desde 1 hasta 2. Y este intervalo comprenderá también el 2. Vemos que el primer intervalo es cerrado, este segundo es semiabierto, porque es abierto en 1, pero cerrado en 2. Cuando este valor está cerrado en este intervalo, el intervalo que sigue debe tenerlo abierto, es decir, este intervalo contiene al 2, entonces el que viene comprenderá los valores cercanos a 2, superiores a 2, pero no iguales a 2. Tenemos entonces otro intervalo semiabierto que va desde 2 hasta 3. 3 cerrado. El que sigue va desde 3 abierto hasta 4 cerrado. Y por último, el que va desde 4 abierto hasta 5 cerrado. Ahora sí, podemos hacer el conteo de datos y establecer nuestra tabla de frecuencias para datos agrupados. Comencemos con el primer intervalo, que va desde 0 hasta 1. Tenemos un dato, dos datos, ¿algún otro? Sí, 3 datos. Estos 3 datos están en el intervalo entre 0 y 1. Como este 1 estaba cerrado acá, este 1 ingresa en ese intervalo. Entonces, tenemos 3 datos para el primer intervalo y hasta el momento 3 datos contados. Seguimos entonces con los valores que van entre 1 y 2. Y tenemos un valor, 2 valores, 3 valores. Vamos entonces a ubicar el 3 en la frecuencia absoluta de este intervalo y un acumulado de 3 más 3 nuevos, 6 datos contados. Seguimos con los valores ubicados en el intervalo 2,3. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 valores. Entonces ubicamos 5 en la frecuencia absoluta y en la frecuencia absoluta acumulada, el acumulado, 6 que llevamos más 5, 11 datos. Pasamos ahora al conteo de los datos que están entre 3 y 4. Empecemos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, este se incluye porque el intervalo es cerrado en 4, 8, 9, 10, 11 y 12. Tenemos 12 datos ubicados en el intervalo de calificaciones entre 3 y 4. Y nuestro acumulado de datos contados es 11 más 12, 23. Finalmente, los datos que están entre 4 y 5, 1 y 2. Tenemos solamente dos valores reportados y un acumulado de 23 más 2, 25 datos. Este valor coincide con el tamaño de la muestra, así que nuestro conteo estuvo bien realizado. Pasemos ahora al cálculo de las frecuencias relativas y relativa acumulada. Para el cálculo de esta frecuencia relativa tenemos en frecuencia absoluta 3 de 25 totales, esto es igual a 0.12, es decir, a un 12%. Igualmente para el intervalo entre 1 y 2, nada más tenemos 3 datos de 25 totales, o sea, 12%. En el tercer intervalo tenemos 5 datos de 25 totales, esto es igual a 0.2, o sea, 20%. En el cuarto intervalo, de 25 datos, 12 están ubicados en este intervalo. 12 sobre 25 da 0.48, es decir, 48%. Por último, el intervalo comprendido entre 4 y 5 solo contiene dos valores de 25 posibles. La relación entre estos dos, 2 sobre 25, me arroja un valor de 0,08, es decir, 8%. Vamos a ver si esta relación está bien establecida a través de la frecuencia relativa acumulada. Inicialmente tenemos un 12%, sumamos ahora 12 más 12, 24%, 24 más 20, 44%, 44 más 48, 92%, y 92 más 8, 100%. Hemos encontrado la tabla de frecuencias asociada a los distintos intervalos establecidos para esta tabla de frecuencias. Como es posible observar, estos datos son mucho más compactos, se encuentran más juntos entre sí, las categorías son un poco más amplias y eso nos permite visualizar de una mejor forma la información en la tabla de frecuencias. Pasaremos en el siguiente video a otro ejemplo que incluirá no solamente el cálculo de los intervalos de clase y de las longitudes de los intervalos, sino también, aparte de la tabla de frecuencias, la determinación del respectivo histograma.